Aclaración. Ninguno de los vídeos, música, e imágenes que aparecen en el video me pertenecen, crédito a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia del vídeo. Leina. Muy bien, resumiendo, te acaban de asignar a mi cuidado, debido a que accidentalmente le prendiste fuego a un almacén, diría viendo al recién llegado. Danivex. Es una larga historia, diría con un poco de incomodidad. Leina. Según el informe has estado a servicio de varios sectores del multiverso, pero no te quedaste por mucho tiempo. ¿Se puede saber el por qué? Danivex. Simplemente no me sentía muy cómodo. Leina. Ya veo, Dani, ¿te importa que te llame Dani? Danivex. No, adelante. Leina. Bien, por la información que tengo sobre ti, lo más óptimo sería enviarte al sector de investigación ecológica con el resto de los investigadores. Danivex. ¡Genial! Pensamientos de Danivex. Pensé que tendría que trabajar directamente con ella, es un alivio, ella da miedo y parece estar loca. Leina. Aunque primero quiero que hagas algo por mí, diría dejando el informe sobre su escritorio. Danivex. ¿De qué se trata? Preguntaría con algo de miedo. Leina. Tienes que llevar esto al encargado del sector 17, diría haciendo aparecer con sus llamas una pequeña caja. Danivex. Eso es fácil, diría con una sonrisa, pero ¿en dónde se encuentra el sector 17? Leina. Sakuya, por favor guíalo hasta la entrada del sector designado. Sakuya. Como ordene mi señora, diría apareciendo al lado de Danivex. Danivex. Leina. Haz silencio, diría de manera calmada, lo que provocaría que Dani se callara. Sakuya. Por favor sígame, diría viendo a Dani, quien solo obedecería sin decir palabra. Pensamientos de Leina. A ver si disfrutas de esto, para que aprendas a no hacer que me moleste, diría recordando cómo Dani pensó que ella estaba loca. Foster. Jefa, aún nos queda mucho papeleo que hacer, diría estando sobre una pila de papeles. Leina. Diablos, diría viendo su escritorio lleno de papeles en donde Foster se encontraba. ¿No puedes clonarte y completarlos tú mismo? Foster. Jefa, no pienso hacer su papeleo, ya estoy muy ocupado completando los papeles con respecto a los accidentes automovilísticos de Toyakawa, diría en un graznido. Leina. Por favor Foster, solo por hoy, diría haciendo ojos de perrito. Foster. No. Leina. Maldita sea. Parece que estás muy complicada con tu trabajo, diría una voz masculina detrás de Leina, la cual se daría la vuelta viendo de quién se trataba. Leina. Tío. Prima. ¿Qué hacen aquí? Kurama. Visitar a mi sobrina favorita, diría sonriendo. Erza. Ha pasado tiempo prima, diría dándole un abrazo a Leina. Leina. Sí, es verdad, diría devolviéndole el abrazo. ¿Qué cuentan? Erza. Pues, estoy casada y con hijos en camino, diría sonriendo. Leina. ¿Qué? ¿Casada? ¿Hijos? ¿Con quién? Más vale que sea alguien bueno para ti, diría sacudiendo a Erza. Erza. Andrés, diría con un leve mareo. Leina. Andrés. ¿Andrés Joker? El mismo lunático que despertó a un dios lovecraftiano, el mismo Andrés Joker que hizo crashear una parte del server verso por una tontería. El mismo Andrés Joker, que destruyó una parte de mis instalaciones por un incidente del 4 de abril. El tipo que aún nos debe $100.000 en reparación. De todas las personas en el multiverso, tuviste que elegir a esa copia barata de Deadpool. Erza. Estás un poco estresada. Leina. ¿Tú crees? Kurama. No puedes culparla, cada vez que Andrés hace algo Leina tiene que completar montañas de papeleo. Leina. Tío, digo, señor Kurama, ¿cómo pudiste dejar que ese idiota la tomara como esposa? Kurama. Bueno, Andrés podrá ser muchas cosas, pero no es un mal chico, además de que fue Erza quien lo eligió. Pensamientos de Leina. ¿En serio debo volver a ponerme en contacto con mi familia extendida? 3 años no parecen mucho, pero vaya que puede pasar toda una vida sin darte cuenta. Erza. Prima, creo que necesitas relajarte un rato, ya sé, ¿qué tal si vamos de aventura como en los viejos tiempos? Leina. Me gustaría pero tengo mucho trabajo, diría apuntando a las montañas de papeles en su escritorio entre las cuales se encontraba Foster, el cual llamaría la atención de Kurama. Kurama. Hagamos esto, yo me encargo de tu papeleo por hoy, y a cambio tú me das a este patito, diría tomando a Foster entre sus manos. Foster. Lo lamento señor, pero yo ya soy el encargado de las finanzas de la señorita Leina, así que, Leina. Está bien, diría con una pequeña sonrisa. Foster. Señorita Leina, no me puedes vender. Erza.
Muy bien, entonces hay que irnos, diría arrastrando a Leina. Vuelvo tarde a casa, hoy es noche de chicas, nos vemos papá, diría despiéndose. Leina. Cuídate Foster. Foster. No puedo creer que me hayan vendido solo por eso, diría en un tono cómico. Kurama. Ya, no es para tanto, ahora vamos, tenemos trabajo que hacer, diría sentándose en el escritorio y colocando a Foster en una de sus colas. Foster. Está bien. En la cafetería. Mandalay. Oye pequeño, ¿no te parece que ya fueron demasiados panqueques? Preguntaría viendo a One, el cual ya iba por su 5 plato de panqueques. One. No, respondería con simpleza. Mandalay. Al menos traga primero, no te vayas a atragantar. One. Tranquila, voy a estar bien. Mandalay. Por cierto, este lugar está muy vacío, diría viendo la gran cafetería, la cual de no ser porque ellos 4 se encontraban ahí, estaría completamente vacía. One. Es que el resto de los asistentes de la señorita Leina están en sus puestos en este momento, diría echándose varios panqueques a la boca. Mandalay. No hay necesidad de que comas tan rápido. One. Es que ya pronto será mi turno de trabajo, y no puedo llegar tarde, diría sacando un reloj de su bolsillo. Santos chicharrones, ya voy tarde, Sakuya me va a regañar de nuevo, diría viendo el reloj, para acto siguiente salir corriendo por la puerta de la cafetería. Eri. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mandalay. No pasa nada, simplemente se fue porque tenía que atender asuntos importantes. Eri, Kota, por favor esperen aquí, yo ya vuelvo, diría saliendo de la cafetería. Ahora estando únicamente Eri y Kota solo en la sala de cine. Ya habiendo pasado un rato, los presentes aún permanecían en silencio tras lo visto en la pantalla, el ambiente de la sala era pesado y frío, nadie parecía querer hablar, había quienes se miraban entre sí, tratando de buscar algo que decir pero nada. Anby. Esto es incómodo, susurraría a su compañera. Lumin. Bueno, tras lo que vieron es normal, además de que aún no están acostumbrados a estar juntos en un mismo lugar sin atacarse los unos a los otros, diría en un susurro mientras veía a ambos grupos de invitados. Tanto héroes como villanos se notaban incómodos. Momo. Disculpen, pero ¿nos podrían decir qué es lo que vamos a hacer ahora? Preguntaría cortésmente la pelinegra, rompiendo la tensión en la sala y haciendo que los presentes mirasen a las anfitrionas. Lumin. Pues supongo que podemos ver otro universo. Kaminari. Por favor, esta vez podemos ver un universo que no dé tanto miedo, diría con una gota de sudor estilo anime. Lumin. Tranquilos, ahora veremos algo más relajado, diría con una sonrisa. Solamente tengo que pensar en qué mostrarles, diría sacándole una gota de sudor a los presentes. Perdonen, pero si no es mucha molestia, ¿les importaría decirnos en dónde nos vamos a quedar hasta que reparen nuestro universo? Diría con amabilidad el director de la Walumin. Pues aquí, diría haciendo un gesto para indicar la sala de cine. Nezu. No, o sea, ¿en dónde es que vamos a dormir? Lumin. Oh bueno, con respecto a eso. Bakugo. ¿No esperan que nos quedemos aquí todo el tiempo o sí? Diría viendo a Lumin. Lumin. Bueno, como ya sabrán los trajeron sin mucho tiempo de antemano así que, supongo que tendrán que conformarse con esto por ahora. Shigaraki. ¿Es en serio? Momo. Entiendo que nos hayan traído sin mucho tiempo, pero si se supone que el deber de los vigilantes es cuidar de los universos, eso no significa que por lo menos debería tener en consideración que tengamos un lugar adecuado para quedarnos mientras estemos aquí. Quiero decir, si lo que dicen es verdad entonces nuestro universo no debe de ser el único que sufre problemas. Lumin. No, pero digamos que, no pidan mucho, está bien, veré qué puedo hacer. Lida. Por lo menos podemos salir de aquí, ¿verdad? ¿O qué se supone que hagamos cuando tengamos hambre? Anby. Podemos pedirle a la jefa que los deje salir a comer a la cafetería, supongo. Bakugo. ¿Qué no se supone que el deber de esa tipa es cuidarnos? ¿No espera que nos quedemos aquí todo el tiempo, solo viendo a una pantalla hasta que reparen nuestro universo o sí? Anby. Yo no diría que ustedes son su deber, más bien una tarea que le obliga. Anby no terminaría de hablar ya que Lumin le taparía la boca. Lumin. Tranquilos, no tenemos planeado matarlos de hambre ni nada por el estilo, así que por favor compórtense y quizás podamos convencer a la jefa de que les dé algunas cosas, diría con una sonrisa algo nerviosa. Monoma. Algo me dice que esa tipa no está interesada en nosotros, dice con una sonrisa que refleja molestia. Pensamientos de Lumin y Anby. ¿Tú crees? Lumin. Como sea, luego trataré de hablar con Leina sobre eso. Ahora, ¿qué les parece si vemos otro universo? Izuku.
¿Y de qué se va a tratar esta vez? Diría sacando un cuaderno para anotar la información de lo que verían. Pensamientos de Lumin. Acaba de sacar un cuaderno de la nada. Lumin. Pues no lo he pensado aún, diría tratando de pensar en algún universo que mostrarles a los presentes. Kurama. Yo puedo sugerirles uno si me lo permiten, diría apareciendo sentado en uno de los asientos junto a Lumin y Anby. Lumin. Perdóneme pero, ¿quién es usted? Preguntaría con amabilidad viendo a Kurama pero aún manteniendo la guardia en alto. Kurama. ¿Que acaso Leina nunca les habló de su querido tío Kurama? Diría con una sonrisa hacia las dos chicas. Lumin y Anby solo se mirarían un momento antes de responder. ¿Quién? Kurama. Ouch, eso me dolió un poquito, diría sintiendo una punzada en el pecho. Yo soy el tío de Leina, Kurama Lucifer Morningstar, diría con una sonrisa, a lo que Lumin y Anby volverían a preguntar. ¿Quién? Kurama. Es una broma, ¿verdad? Diría ya un poco consternado. Foster. Les aseguro que es verdad, diría estando sentado junto con Kurama. Lumin. Oh, pues si tú lo dices Foster debe ser verdad, es un placer conocerlo señor Morningstar. Pensamientos de Lumin. Aunque ahora que lo pienso la madre de Leina también es una kitsune así que tiene sentido. Kurama. Por favor solo llámame Kurama, diría con una pequeña sonrisa. All Might. Disculpen, pero ¿les importa decirnos quién es usted señor? Diría amablemente hacia Kurama. Kurama. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre como ya escucharon es Kurama Lucifer Morningstar, soy el rey del infierno, lo yokais, entre otros muchos títulos, diría con una sonrisa viendo a los presentes. Todos se quedarían en silencio ante las palabras dichas por el recién llegado, especialmente Ibara quien estaría mirando a Kurama con los ojos bien abiertos, sin decir una sola palabra, incluso parecía que no estaba respirando. Izuku. Entonces usted es, Kurama. Tranquilo niño, no soy una mala persona, así que no se preocupen, diría con una sonrisa. Monoma. Acabas de decirnos que eres el gobernante del infierno y quieres que no nos preocupemos, creo que incluso Ibara no está respirando, diría viendo a su compañera mientras era ayudada por Kendo a calmarse. Kurama. No le den muchas vueltas, ¿está bien? Lumin. Mejor empezar de una vez, diría poniendo el vídeo en pantalla. Haciendo que los presentes prestaran atención a lo que verían. Dentro de la pantalla. Vamos lá, criado! É hoje que vamos colocar nosso maior plano em ação. Mas é claro, senhor. Nós vamos matar o Metroman de uma vez por todas. Quando eu cheguei na Terra, me julgaram pela cor. Alta criança perfeita, revi todo o carinho e amor. Eu fui mandado pra prisão, julgado pelo meu cabeção. Eles me chamam de vilão, então eu serei o vilão. Dei a minha vida pra tentar matar o Metroman. Ele é amado, regenerado, sempre louvado. E eu nunca sou ninguém, mas isso vai mudar. Vai mesmo, senhor. Eu vou me levantar. Se levantar, senhor. Esse mundo vai ser dominado. Isso mesmo, esse mundo vai ser dominado. Para de repetir, criado. Fuera de la pantalla. Izuku. ¿Y el quién es? Hyo. Parece un alienígena con ese aspecto. Lumin. Eso es porque lo es, diría sorprendiendo a todos. Kaminari. Lo sabía, los alienígenas sí existen, tenía razón y ustedes decían que estaba loco. Diría en un grito viendo a sus compañeros hasta que un golpe de los hacks de Hyo lo cayó. Hyo. Ya cállate, tus gritos lastiman mis oídos, diría tapándose los oídos con sus manos. Todoroki. ¿Eso era una piraña con un traje de gorila robótico? Anby. Si lo es, ese nombre es. Anby no terminaría de hablar ya que Kurama le taparía la boca. Kurama. Solo díganle el amigo de Megamente, así es como se llama el sujeto de azul. Lumin. ¿Qué pasa? Kurama. Nada, pero es mejor que no demos nombres. Pensamientos de Kurama. O la gente va a empezar a pelear por ver cuál es el nombre de la traducción. Kirishima. Su nombre es muy descriptivo, diría con una gota de sudor estilo anime. Zero. Ni que lo digas, ese sujeto es el sueño de cualquier francotirador, diría riendo. Mina. Pero en serio su nombre es Megamente. Más parece un nombre de superhéroe. Bakugo. O de villano, ese sujeto está usando ropa de preso. Diría haciendo que quienes no lo habían notado lo hicieran. Izuku. Entonces estamos viendo a un villano. Kurama. Así es, uno de los mejores villanos del universo entero.
Shigaraki. Esto se puso más interesante, diría sonriendo. Bakugo. No parece la gran cosa, con lo endeble que parece apuesto a que incluso el enano de Violeta podría ganarle. Kurama. No lo subestimes, ese sujeto es de las mentes más brillantes del mundo. Momo. Bueno, supongo que el nombre no es por nada. Bakugo. Oh vamos, no creo que sea para tanto. Lumin. Cuando Megamente era un niño logró crear una pistola deshidratadora, la cual puede convertir a lo que afecte en un pequeño cubo de color celeste, el cual puede volver a su estado normal si se lo moja. Diría dejando a todos con caras de asombro. Spinner. Es algo similar a lo que haces tú, Compres. Mr. Compres. Sí, es curioso. Mei. Supongo que entonces fue él quien creó el traje de gorila que utiliza el pescado, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es su fuente de poder? ¿Qué otros inventos ha creado? Izuku. Hatsune-san, ¿desde cuándo estás aquí? Mei. Desde el comienzo, pero ya díganme, ¿cómo es que creo esos aparatos? Melissa. Yo también estoy curiosa, diría con una pequeña sonrisa. Kurama. Luego les daré los planos, ahora miren el rap en pantalla. Lumin. La señorita Leina no se enojará porque usted haga eso o sí, preguntaría en un susurro viendo a Kurama. Kurama. Tranquila, ella me ama, nunca se enojaría por eso. Aizawa. ¿Quién es Metro Man? Preguntaría el héroe borrador, intuyendo que se trataba del nombre de un héroe. Lumin. Metro Man es el único héroe de la ciudad conocida como Metro City, y sería básicamente el que se encarga de detener los planes de Megamente. Izuku. Ya veo, ¿y qué habilidades posee Metro Man? Diría listo para anotar todo en su libreta. Lumin. Entre las principales habilidades de Metro Man están, la superfuerza, vuelo, visión de rayos láser, sentidos super desarrollados, es guapo y casi un prodigio en todo, entre otras habilidades, dijo con una gran sonrisa dejando a los presentes sorprendido por las habilidades de Metro Man. Shigaraki. TCH, qué molesto. Spinner. Es como los héroes de los cómics occidentales. All Might. Parece ser que no es la primera vez que lo va a intentar, diría oyendo el plan de Megamente. Kaminari. Así que ahora nos va a contar cómo fue que llegó al planeta, dijo viendo a la pantalla con atención. Mina. Ahora que los pienso, ¿por qué es que él está en la Tierra? Kirishima. Quizás es una especie de conquistador galáctico, diría pensando que eso sería la opción más lógica. Lumin. En realidad Megamente llegó a la Tierra, debido a que sus padres lo enviaron en una cápsula de metal como medida desesperada, ya que su planeta estaba a punto de ser absorbido por un agujero negro. Midnight. Qué horror, pero por lo menos lograron salvar a su hijo, dijo con una sonrisa algo triste. Izuku. Una pregunta, ¿Metro Man es un humano? Pregunto con amabilidad. Lumin. No, él también es un alienígena que fue enviado por sus padres a la Tierra como medida desesperada. Mei. Pero ¿por qué la cápsula de Megamente parece hecha de partes sobrantes si se supone que su especie está caracterizada por su inteligencia, mientras que la cápsula de Metro Man parece ser más avanzada? Lumin. Ni idea la verdad, diría encogiéndose de hombros, y sacándole una gota de sudor a muchos. Pero bueno, justo cuando llegaron a la Tierra ambas cápsulas chocaron, haciendo que Megamente terminara en una prisión, mientras que Metro Man terminó aterrizando en una mansión con padres ricos. Momo. Espera un momento, ¿por qué hay una mansión tan cerca de una prisión? Kurama. No le busquen mucha lógica, ¿está bien? Diría mientras jugaba a las cartas con Foster, ganándose las miradas de la mayoría de los presentes. Pensamientos de Kurama. Sé que está haciendo trampa, pero no sé cómo lo está haciendo. Pensamientos de Foster. Si supiera que me estoy comiendo las cartas. Aizawa. ¿Qué fue lo que pasó después? Preguntaría ignorando a Kurama y el pato. Lumin. Los presos lo criaron y lo educaron a su manera, diría rascándose la mejilla con una pequeña sonrisa. All Might. Espera un minuto, ¿me estás diciendo que un niño que obviamente no es de este planeta cae en una prisión y nadie hace nada, nadie lo saca de ahí, o yo qué sé, el gobierno viene a buscarlo? Kurama. Ya les dije que no le busquen mucha lógica, diría ya habiendo perdido más de $20.000 jugando con Foster. Spinner. Ni me sorprende que lo juzguen en la escuela, a decir verdad lo raro sería que no lo hicieran, diría con un poco de fastidio en su voz. Mientras que Izuku no pudo evitar sentirse mal por Megamente al ver cómo trataban. Kirishima. Eso no es nada varonil, él no les ha hecho nada para que lo dejen de lado, diría molesto. Mina. Es verdad. Incluso cuando trata de ayudar el crédito se lo lleva Metro Man, diría con tristeza. Muchos no pudieron evitar sentirse mal al ver la infancia de Megamente. Shigaraki.
Y así nace cualquier villano promedio, por culpa de los demás. Pensamientos de Foster. O más bien se crea una persona resentida con la sociedad, que normalmente se vuelve un ermitaño malhumorado y que le cuesta volver a abrirse, y no un loquito como tú. Momo, ¿en serio va a llevarse la escuela así como si nada, sin que nadie le diga nada? Lumin, deja de buscarle la lógica a todo, o si no esto va a darte muchos dolores de cabeza. Lida, así que ahora veremos si siguiente intento de acabar con Metro Man, esperemos que no lo consiga. Shigaraki, más te vale no defraudar cabezón. Uraraka, así que el nombre del es servil, ¿eh? En ese momento se escucharía como la puerta del cine era golpeada con mucha fuerza, mientras que afuera se escuchaban múltiples voces discutiendo. Kendo, ¿qué sucede? Foster, nada de lo que deban preocuparse, y tranquilos nadie entrará, arranque la puerta. Kurama, eres bastante listo patito, diría con una sonrisa. Dentro de la pantalla. Rosane, não se escolhe quem tem azar ou sorte. Ninguém vai te salvar tão perto da morte. Você tentou me escapar, mas não é nada forte. Ei, a sua fraqueza é o cobre? Eu venci, Metro Man morreu. Criado, isso é um sonho. Não, senhor, realmente aconteceu. Metro City está paralisada de medo. Seu maior herói virou apenas esqueleto. No legado acabado ele foi exterminado. Então, solta o som, criado. Criado, tá me fazendo passar vergonha no meu discurso. Me desculpa, senhor. Fuera de la pantalla. Aizawa, secuestró a una civil, diría serio. Kendo, ¿quién es ella? Preguntaría señalando a la pantalla. Lumin, su nombre es Roxanne, es una periodista a la cual Megamente siempre secuestra. Zero, bueno, eso explica el por qué reaccionó de esa manera, diría con una gota de sudor en su mejilla al ver todas las trampas que la rodeaban. Todoroki, ha pasado por eso tantas veces que ya ni le sorprende. Spinner, así que su plan es atraer a Metro Man hasta donde está él y evaporarlo usando ese láser satelital, diría al ver cuál era la idea de Megamente. Afo, un plan arriesgado, veamos qué consigue, diría mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Izuku, esperemos si Metro Man pueda detenerlo, diría viendo con seriedad la pantalla. Lumin, bueno, en sí el problema es que Megamente olvidó cargar el rayo previamente, así que aún tiene que esperar antes de usarlo, diría sacándole una gota de sudor a los presentes. Kaminari, supongo que eso es algo bueno, diría con una pequeña sonrisa. Izuku, definitivamente, diría sonriendo, aunque teniendo una pequeña gota de sudor estilo anime cayendo por su cabeza al oír lo dicho por Lumin. Davi, estúpido. Shigaraki, inútil. Afo, qué decepción. Momo, Izuku, ¿pasó algo? ¿La lloró Susan? Diría viendo a su compañera de clases. Momo, no, no es nada, diría un gesto con la mano, sin embargo ella juraría haber visto a Metro Man en la pantalla junto a Megamente por un segundo. Kirishima, lo envió a una trampa, diría viendo cómo Metro Man era atrapado en esfera metálica. Bakugo, eso no importa, el rayo aún no se ha cargado, además de que él fácilmente puede salir de ahí adentro, diría con una sonrisa burlona. Kaminari, entonces esto ya se acabó, diría cruzándose de brazos en su asiento. Pero todos se sorprenderían al escuchar lo dicho por el rap. Izuku, ¿cómo es posible que su debilidad sea el cobre? Dijo incrédulo. Momo, hay muchísimas cosas que utilizan cobre en el entorno, tendría que estar debilitado todo el tiempo si es así, eso no tiene sentido. Lumin, tranquilos, eso tiene una respuesta, pero se les será dada más adelante, dijo dejando con la duda a los presentes. Izuku, quizás el problema no sea el cobre en sí mismo, tal vez sea debido a en grandes concentraciones del mismo, y es por eso que no puede romper la trampa, empezaría a murmurar para sí mismo, tratando de buscarle la lógica a esa debilidad. Todos quedarían en silencio y horrorizados al ver cómo el rayo láser destruía el lugar en el que se encontraba Metro Man. Izuku, no puede ser, diría aterrado. Shigaraki, jajaja, no puede ser, lo logro. Los héroes se sentirían aliviados al ver cómo Metro Man salía de la explosión. Kaminari, lo logro, diría con alegría, la cual se iría al ver cómo el cadáver de Metro Man caía justo sobre Megamente. Mina, entonces, él lo logró. Spinner, hasta él está que no se lo cree. Afo,
Jajaja, bien, bien, no fue para nada algo ortodoxo, pero lo logro, diría dando unos pequeños aplausos, molestando a los héroes, quienes lo miraron con odio. Todoroki. No hay que perder las esperanzas, todavía puede haber otros héroes que detengan a Megamente. Lisa. Todoroki-san tiene razón, aún hay, Lumin. Lamento decirles, pero no, en ese mundo solo Metroman y Megamente podrían ser considerados como gente con superpoderes, el resto sería gente común y corriente. Diría desanimando a los héroes. Pensamientos de Andy. ¿Cómo fue posible que arruinaran tan mal secuela? Diría dándole un bocado a su hamburguesa. Aizawa. Aún así probablemente el gobierno intervenga, no creo que dejen que un villano que ha demostrado tener armamento peligroso controle una ciudad como si nada, ¿no? Diría viendo a los anfitriones. Lumin. Continúen viendo si es que quieren tener una respuesta, diría con una pequeña sonrisa. Pensamientos de All Might. Esto es muy raro, ese rayo destruyó todo el lugar, pero casualmente deja intacto el suelo y Kappa y Metroman. Pensaría ya sospechando de lo podía estar pasando, pero sin dar un veredicto. Shigaraki. Ese pescado está acabando con la poca paciencia que me queda. Afo. Esperemos que no decepciones, ahora tiene todo libre para hacer lo que le plazca. Agora sim, eu quero ser o super vilão. Consigo ter minha mãe, o herói que eu combatia. Eu não vejo nenhuma razão. Talvez eu possa mudar de vida. Talvez possa ter o posto que ele tinha. A sociedade me tornou um vilão, mas eu tomei outra decisão. Fuera de la pantalla. All Might. Esto es raro, dijo con un semblante pensativo. Izuku. ¿A qué te refieres, All Might? Nezu. Así que tú también lo notaste, ¿no es así? All Might. Sí, pese a todo lo que se nos mostró no puedo evitar sentir que su accionar es, no sé cómo decirlo, infantil, dijo haciendo comillas en el aire. Endeavor. ¿Infantil? Literalmente asesinó a alguien hace un instante. All Might. Piénsalo bien, Endeavor, un rayo que provoca una explosión de esa magnitud deja intacto el esqueleto y la capa, y justamente salen volando en dirección a Megamente. Afo. Es verdad, esto parece ser que será otra decepción, pensaría el demonio con traje, ya suponiendo lo que estaba pasando. Agakure. ¿Eso significa que Metroman sigue vivo? Preguntó feliz. Bakugo. Si lo está, ¿por qué fingió su propia muerte? Momo. Es verdad, ¿por qué dejaría a la ciudad sola ante Megamente? Lumin. Bueno, les recuerdo que la idea de Megamente de ser un villano surgió cuando era un niño, así que no se puede esperar mucho de eso, dijo con una sonrisa. Shigaraki. Tienes que estar bromeando, dijo molesto. Dabi. Ahora que ya no tienes que soportar al sujeto que te arruinó la vida y ahora puedes hacer lo que quieras, te sientes vacío. Todoroki. Parece que lo que le daba sentido a su vida era el enfrentarse a Metroman, y ahora que él cree que ya no está, se siente vacío. Izuku. Quizás esto puede ser un cambio para bien, si su razón para ser un villano era enfrentar a Metroman, ahora que ya no puede hacerlo, puede que se vuelva alguien de bien, diría con una sonrisa. Bakugo. ¿Alguien de bien? Aunque no haya matado a Metroman, aún así ha de haber cometido varios crímenes, entre los cuales podríamos nombrar destrucción de propiedad pública y privada, escapar de la cárcel, y algún otro que no conocemos. Kirishima. Quizás, pero puede que logre redimirse de lo que hizo, dijo con una gran sonrisa, mientras golpeaba sus puños. Lumin. Sigan viendo si quieren saber, diría con una sonrisa. Foster. ¿Tú no vas a participar? Preguntaría viendo a Kurama. Kurama. Yo solo estoy de cameo. Foster. ¿Qué? Kurama. Nada, ahora hay que seguir viendo esto, que ya está por empezar el segundo acto. Uraraka. ¿Segundo acto? Lisa. Con todo respeto, esto no es una película, aunque no haya pasado nada muy malo, no está bien referirse así a una situación como esta. Kurama. Perdón, no era mi intención ofender a nadie, solo que, ¿saben qué? Mejor ignórenme, diría mientras que Lumin le daba una mirada asesina, ya teniendo que Kurama se fuera de la lengua. Lumin. Eso estuvo cerca, susurraría para sí misma. Dentro de la pantalla. Você domina tudo que eu dominei, nem ao menos eu sei porque eu cobicei. Ter o poder de tudo, poder controlar o mundo. Ando nas ruas olhando pra lua enquanto eu pensava. Eu tenho tudo porque sinto que não tenho nada. Fuera de la pantalla. Shigaraki.
Oh, por favor, esto es una pérdida de tiempo, diría rascándose con molestia. Mina. Sé que es un criminal, y no sabemos qué actos ha cometido en el pasado, pero, aún así no puedo evitar sentirme mal por él. Momo. El sentir que tu vida no tiene un propósito, que no hay nada que puedas hacer, debe ser realmente horrible sentirse así. Afo. Él se siente así porque es un idiota que se deja llevar por sus emociones, ya no hay nadie que le impide hacer su voluntad a como le dé la gana, y no lo aprovecha, diría el demonio de traje con algo similar a la molestia en su voz. Olmigt. Suele pasar muchas veces eso con quienes alcanzan un objetivo en la vida, al principio es júbilo, y luego viene el vacío que queda una vez la emoción del triunfo se apaga. Nezu. Por eso la gente siempre busca nuevas metas que alcanzar, es una forma de seguir teniendo un motivo para despertar todos los días, diría el director de la UA viendo a Megamente cuestionándose el porqué de su estado. Afo. Y ahora tiene a su disposición todo para eso, y no hace nada más que perder el tiempo. Olmigt. No sé por qué no me sorprende que tú no puedas entenderlo, con una existencia tan patética como la que llevas. Pero bueno, esto puede llegar a ser el detonante de un cambio para bien en Megamente, si toma las decisiones correctas, claro. Endeavour. No veo cómo eso es posible, sigue siendo un criminal. Olmigt. No dudes de lo que las personas son capaces de hacer si le das la oportunidad que nunca tuvieron, diría con una sonrisa el ex símbolo de la paz. Endeavour. Así que crees que las personas que han hecho cosas malas pueden redimirse. Olmigt. Si genuinamente quieren hacerlo, sí, sin dudas. Endeavour solo daría en leve asentimiento, viendo de reojo a su hijo, quien no notaría la mirada de su padre. Eu encontrei o amor, mas será que me encontrou? Quem eu tanto prendi, agora me conquistou. Se ela descobrir quem eu sou, talvez ela só sinta pavor. Pra ter vilão, precisa ter herói. Cada destruição, tem que ter alguém que constrói. Que vai lutar comigo, de novo ter um sentido. Proteger as pessoas em perigo. Fuera de la pantalla. Suyo. Es Roxane, pero, ¿quién es él? Kero. Lumin. Es Megamente, simplemente se cambió la apariencia con uno de sus inventos, para que Roxane no lo viera justo cuando iba a hacer explotar la estatua de Metro Man. Bakugo. Y eso es otro crimen más a la lista, suplantación de identidad y atentado a la infraestructura pública. Momo. ¿Y qué pasó con el hombre en el que se transformó? Anbi. Lo deshidrató, pero tranquilos, está vivo y en perfectas condiciones. David Shield. ¿Acaso la gente no sufre ninguna consecuencia de ese proceso? Lumin. No, si los vuelven a hidratar vuelven a la normalidad sin que nada les pase. Mina. Diría que es una relación linda, y que me alegra de que haya podido encontrar a alguien con quien compartir su vida, pero es una relación basada en un engaño, eso no está bien, diría con el ceño fruncido. Agakure. Y tampoco va a terminar bien, agregaría al comentario de su amiga. Kaminari. Sin mencionar que es el sujeto que la secuestró quién sabe cuántas veces, diría con una gota de sudor al recordar ese hecho. Hyou. Eso es realmente un buen punto, diría viendo a su compañero con una expresión de sorpresa al no esperar que fuera capaz de llegar a esa conclusión. Uraraka. Y aún con todo eso parece ser que fue un motivo más que suficiente para que empezara a cambiar, diría viendo cómo Megamente utilizaba sus creaciones para contribuir a la ciudad. Davi. Este tipo va de mal a peor, diría llevándose una mano a la cara al oír el plan de Megamente. Shigaraki. ¿Podemos irnos? Esto es una pérdida de tiempo. Todoroki. Así que planea crear un héroe, ¿cómo? Lumin. Piensa crear un suero que le dé los poderes de Metro Man a otra persona, diría sorprendiendo a todos. Izuku. ¿En serio puede hacer eso? Preguntaría incrédulo. Lumin. Sí, diría con simpleza. Afo. Tienes ese poder a tu alcance y lo utilizas para eso, pensaría el símbolo del miedo, apretando con fuerza el posabrazos de su asiento. Aizawa. Eso no sé qué tan buena idea sea, diría rascando su 100. Kirishima. ¿Por qué lo dice profesor Aizawa? Preguntaría viendo al azabache. Aizawa. Darle poder a una persona no significa que lo vaya a usar para lo correcto. Olmigt. Las personas usualmente no realizan malas acciones debido a que no tienen la capacidad o el poder para hacerlo sin sufrir las consecuencias. Si le dieras el poder de alguien como Metro Man a una persona común, quien sabe cómo lo use, diría con el ceño fruncido. Midnight. Como dicen, el poder corrompe a las personas. Kurama.
Más bien el poder deja ver cuál es la verdadera naturaleza de una persona, si es alguien de bien, actuará para el bien, si no, bueno, ya saben, diría haciendo que los estudiantes pensaran en lo dicho por el zorro pelinaranja. Izuku. All Might. Pensaría viendo a su ídolo cerca de él, recordando el día en que lo conoció y él decidió entrenarlo. Lumin. Muy bien, continuemos, que aún falta bastante. Dentro de la pantalla. Eu me descuidei, ela descobriu quem eu sou. Eu sei tudo o que causei, mas eu juro que é amor. Ela não me escuta, eu fico sozinho na rua. As lágrimas caem no chão, com os pingos da chuva. Fuera de la pantalla. Ahora la escena había cambiado a una cita entre Roxanne y Megamente en un restaurante. Mina. Están cenando, diría con el ceño fruncido, por mucho que sintiera alegría por Megamente, eso no quitaba el hecho de que lo que él estaba haciendo estuviera mal. Uraraka. Están por besarse, diría un poco sonrojada. Kaminari. Ese fue el peor momento para que eso pasara, diría viendo cómo el disfraz de Megamente fallaba, provocando un escándalo en el restaurante al verlo. Kirishima. Él se ve tan triste, diría viendo cómo Roxanne le echaba en cara todo a Megamente. Mina. No me puedo sentir mal por él, la verdad, era obvio cómo terminarían las cosas. Agakure. Sí, el estar solo bajo la lluvia es lo mínimo que se merecía por jugar así con ella. Ojiro. ¿No creen que están siendo muy duras con él? Digo, no es como que lo que él haya hecho esté bien, ni estoy tratando de justificarlo, pero... Agakure. Para nada, Ojiro-kun, diría viendo a su compañero con más seriedad de la esperada, siendo apoyada por más de sus compañeras de clase. Mirio. Volvió a su base secreta, pero, parece que está solo, diría extrañado. Nejire. ¿Dónde está Servil? Lumin. Verán. Antes de su cita con Roxanne, él y Servil tuvieron una discusión ya que sentía que Megamente estaba cambiando demasiado, y Servil preocupado se lo hizo saber y bueno, la discusión escaló hasta tal punto que Megamente le dijo a Servil que ya no le era útil, y que ya no quería volver a verlo. Kirishima. Eso no fue para nada varonil, un amigo jamás le diría algo así a quien es su amigo, y más si él está preocupado tratando de ayudarlo, diría con desaprobación. All Might. Esto va mal, ahora lo único que le queda es... Izuku. Crear un héroe para poder volver a ser un villano, diría con el ceño fruncido. En la pantalla. O herói que eu criei se tornou vilão. Ele quer minha morte, não salvou a cidade. Eu diria que está sob nova direção. Eu quero ser o super vilão. Consigo ter, não é minha mãe. O herói que eu combatia. Eu não vejo nenhuma razão. Talvez eu possa mudar de vida. Talvez possa ter o posto que ele tinha. A sociedade me tornou um vilão. Mas eu tomei outra decisão. Fuera de la pantalla. Izuku. Titán, preguntaría con una ceja levantada al oír el nombre en pantalla. Lumin. Su nombre real es Hall, es el camarógrafo de Roxanne, y también quien obtuvo los poderes artificiales de Metroman debido a un pequeño accidente, diría con una sonrisa algo incómoda. Midnight. ¿Pero por qué eligió el nombre de Titán? Anby. Era el único que no estaba ocupado, ni tampoco tenía derechos de autor, diría sacándoles una gota de sudor a los presentes. Uraraka. Espera un momento, se volvió un villano, ¿pero por qué? Lumin. Verán, Hall es lo que podríamos considerar un HMM, bueno, eso no importa, lo que sucede es que él no era alguien a quien le fuera muy bien en la vida, y bueno, tras declararle su amor una vez más a Roxanne y está dejarle en claro que nunca iban a estar juntos, él simplemente no vio razón para ser un héroe. Aunque eso sí, también hay que decir que él mismo puso en peligro a Rowanne, creyendo que si la salvaba ésta se iba a enamorar de él. Bakugo. Es un reverendo imbécil, diría sin tapujos. Mina. Estoy de acuerdo, diría molesta al oír lo que había hecho Titán. All Might. Y ahora él planea usar sus poderes para cometer delitos, maldita sea, diría llevándose una mano a la frente. Shigaraki. Es cuanto menos irónico, él quería crear un héroe para, y terminó siendo todo lo contrario, diría con una sonrisa, no pudiendo evitar sentir algo de gracias por la situación. Anby.
Y esa no es la peor parte, diría, y antes de que alguien pudiera decir algo, verían como Titán y Megamente empezaban una batalla, en la que rápidamente notaron como Titán estaba tratando de acabar con Megamente. Izuku. Oh no, diría preocupado por Megamente, si bien no podía negar el hecho de que hubiese obrado de mala manera, el tratar de quitarle la vida no era algo aceptable, un héroe no debía de matar. Esto hizo que inconscientemente apretara sus puños con fuerza. Momo. Una esfera de cobre, diría con algo de alivio al ver el plan de contingencia que Megamente había planeado, un alivio que no duró mucho al ver cómo Titán salía fácilmente de adentro. Mirko. ¿Pero cómo hizo eso? Diría en un grito la heroína conejo. Aux. Entonces la teoría de que el cobre no era su debilidad resultó ser cierta. Monoma. Entonces ¿dónde se supone que este Metro Man? Tal vez Megamente no fuera realmente una amenaza para la ciudad, pero este sujeto claramente sí lo es, diría viendo cómo tras la pelea Titán se declaraba como el nuevo regente de la ciudad. Agakure. ¿Qué pasó con Megamente, acaso? Lumin. Él está bien, no se preocupen, diría aliviando a los héroes. Afo. Esto se puso más interesante, veamos qué es capaz de ofrecernos Titán ahora que tiene vía libre, diría con una sonrisa tétrica formándose en su cara. All Might. No perdamos la esperanza, de seguro Metro Man se podrá encargar de Titán una vez sepa de lo que está pasando. Izuku. All Might tiene razón, él sin duda será capaz de hacerlo. Bakugo. Titán solo es un idiota que apenas se adquirió los poderes hace poco, en cambio Metro Man ha de tener un control sobre ellos que ni en el mejor de los casos ese pelirrojo llegaría a imitar, diría con una sonrisa burlona viendo a Titán. Ahora la escena cambiaría a la de Roxane y Megamente en lo que parecía ser un estudio de música. Mirko. ¿Qué hacen en ese lugar? Preguntaría alzando una ceja. Lumin. Es una de las guardias de Metro Man, fueron ahí para ver si podían encontrar algo con lo que hacerle frente a Titán. Los presentes asentirían ante lo dicho por Lumin, y a continuación volverían a ver a la pantalla, donde para su sorpresa verían cómo Metro Man aparecía detrás de ambos. Izuku. Está vivo, diría con una sonrisa. Bakugo. Y se está comiendo un sándwich como si nada, ¿qué acaso no sabe qué es lo que está pasando en su ciudad? Preguntaría en un grito. Lumin. Bueno, creo que es momento de decirles algo que evite hasta ahora, diría haciendo que los presentes se voltearan a verla con curiosidad. Lumin. Un de los tantos poderes de Metro Man es una supervelocidad, es tan rápido que desde su punto de vista el mundo se queda completamente quieto, diría dejando boquiabiertos a los presentes. Aux. ¿Y por qué razón nos dices esto ahora? Preguntaría el héroe halagado viendo a Lumin. Lumin. Sigan viendo para entender mejor. Uraraka. Espera que, no planea ayudar, diría sin poder creer lo que escuchaba. Endeavor. ¿Por qué demonios no planea ayudar? Diría el héroe de las llamas sin encontrarle lógica a la decisión de Metro Man. Davi. Tal parece que se cansó de ser un héroe y desistió, diría con una sonrisa burlona. Uraraka. No digas estupideces, debe haber una razón lógica sobre el por qué no quiere ayudar. Lumin. En realidad Davi no está tan errado, verán, cuando Megamente estaba a punto de lanzarle el rayo láser, Metro Man ticó su supervelocidad, y en vez de detener a Megamente este decidió reflexionar sobre la situación, ya que tanto él como Megamente estaban condicionados a seguir un rol que la sociedad, el del héroe y el villano, y mientras que pelear y tratar de derrotar a Metro Man era lo que le daba sentido a la vida de Megamente, en el caso de Metro Man él sentía que esto no le llenaba, que le impedía a él encontrar algo en lo que él pudiera sentirse feliz haciendo, así que por eso decidió fingir su muerte, ya que era la única forma de ser libre para buscar un algo a lo que dedicarse con pasión. Izuku. Pero. Las palabras morirían en la boca de Izuku, quedándose en silencio tratando de saber qué decir. All Might. Entiendo el porqué de sus decisiones, no lo puedo culpar por eso, cualquiera dejaría eso atrás para poder seguir adelante, y quizás pudo haberlo hecho ya que Megamente realmente no era alguien malvado, pero ahora hay una amenaza real, y él tiene que intervenir. Nezu. Es algo muy egoísta de su parte, es verdad, pero se te está olvidando una cosa Ayamig, hay una gran diferencia entre tener el poder y la responsabilidad para hacer algo, y otra cosa es tener la obligación de hacerlo, y en su caso él no está obligado a hacerlo. Bakugo. ¿Cómo que no tiene la obligación? La vida de la gente corre peligro con Titán suelto, y él decide dejarlos a su suerte, diría en grito viendo al director de la UA. Lida. Bakugo está en lo cierto, si quiere dejar de ser un héroe puede hacerlo, pero por lo menos tiene que intervenir una última vez. Lumin.
Pero eso significaría que nunca podría dejar de ser un héroe, ya que la gente nunca podría dejar de necesitarlo. Todoroki. Siempre esperarían a que Metro Man venga a salvarlos, y por ende él aún seguirá atrapado en una vida que lo vuelve miserable, diría frunciendo el ceño. La verdad era que se trataba de una elección muy difícil, tanto que no podía culpar a Metro Man por haber decidido no intervenir. Hagakure. Uno pensaría que sería feliz en su trabajo salvando a las personas, diría un poco desanimada. Metros Lady. Además de que por lo que hemos visto es alguien famoso, es capaz de darse una buena vida sin muchos problemas, diría viendo a la pantalla, mientras que unas cuantas filas más atrás el asesino de héroes Stein, se encontraba mirando la situación. Las palabras dichas por la heroína gigante hicieron que frunciera el ceño en un gesto de desprecio hacia su forma de pensar. Él había estado viendo todo lo ocurrido en la pantalla con atención, y ante sus ojos Metro Man no era más que otro héroe falso más del montón, y no solo él, varios de los héroes presentes también lo eran. Sus pensamientos fueron interrumpidos ante la pregunta de una de las estudiantes de la clase 1A. Uraraka. ¿Y entonces, ahora qué es lo que queda? Anbi. Pues bueno, Megamente decidió entregarse a las autoridades para que lo arresten, y Roxane fue a tratar de hablar con Titán. Monoma. Eso es una mala idea, diría sin burla en su voz. Y así resultó ser, al verse como Roxane estaba secuestrada por Titán en lo alto de un edificio, y como amenazaba a Megamente para que fuera a pelear con él. El ánimo de los héroes estaba por lo bajo, mientras que por el bando de los villanos, aunque al principio se habían sentido decepcionados por Megamente, ahora podía verse a la mayoría con una sonrisa en sus rostros ante la manera de Titán. Shigaraki. Parece que el día de hoy la victoria será para los villanos, diría con una sonrisa. Kurama. No estaría tan seguro, diría viendo a Shigaraki. Presten atención, que ahora comienza la mejor parte. Dentro de la pantalla. Hora de cair na real. Falta algo mais legal pra ser o cara mal. A entrada triunfal. Eu decidi que eu não vou ser mais o vilão. Metro Man desistiu, mas eu ainda não. Quase deixei o criado morrer, mas eu consegui vencer. Fuera de la pantalla. El ambiente en la sala estaría tenso al ver la situación actual de la ciudad. Los héroes aún tenían la esperanza de que Metro Man apareciera y derrotase a Titán, mientras los villanos estaban expectantes ante lo que pasaría. Izuku. No, diría al ver cómo Titán estaba a punto de atacar a Roxane en lo alto de un edificio. Davi. Esa voz, no puede ser. Tokoyami. Es Megamente, diría observando cómo una horda de drones duraba el cielo. Aux. ¿Que no había sido arrestado por las autoridades? ¿O es que lo dejaron ir? Lumin. Podría decirse que Servil le dio una mano, diría con una sonrisa. Kirishima. Así que volvió, como era de esperarse de un gran amigo, diría con una sonrisa. Shigaraki. ¿Qué esperas, Titán? Acaba con ese patético intento de villano. Lumin. Megamente no es un villano, es un supervillano, diría con una sonrisa. Davi. Lo dudo, pero ¿cuál sería la diferencia? Anbi. La presentación, diría, y los presentes verían la impresionante entrada del mayor villano de ese mundo. Kaminari. Eso fue increíble, diría con estrellas en sus ojos. Izuku. Sí, vamos, usted puede hacerlo, señor Megamente, diría apoyando al alienígena cabezón junto con varios de sus compañeros. Los presentes se pondrían tensos al ver cómo se desarrollaba la pelea entre los dos villanos, y cómo claramente a pesar del ingenio de Megamente, Titán seguía siendo una verdadera amenaza debido a sus poderes. Midnight. Debo preguntar, ¿aún hay gente en la ciudad o ya fue evacuada? Preguntaría viendo a los anfitriones. Lumin. Tranquilos, la mayoría de los ciudadanos salió de la ciudad, aunque no se fueron muy lejos, diría tranquilizando un poco a los héroes. Mirio. Es Metro Man, diría con una sonrisa al ver al héroe de Lanko en su universo. Lumin. No, es Megamente, diría confundiendo a los presentes. Nejire. ¿Pero que acaso él no estaba escapando en esa moto con Roxane? Preguntaría ladrando la cabeza. Lumin. Ese era Servil, él y Megamente cambiaron de lugar usando el dispositivo que les permite cambiar de apariencia, diría con una sonrisa. Toga. Pues parece que no les funcionó del todo el plan, diría viendo cómo Titán volvía y dejaba fuera de juego a Servil. Izuku. Oh no, diría viendo cómo Titán dejaba caer a Megamente desde el aire. Shigaraki.
Oh sí, al fin, diría con una sonrisa, la cual se iría rápidamente al ver lo que hizo Megamente para quitarle los poderes a Titán, volviéndolo una persona normal una vez más. Kirishima. Lo logro, diría en un grito de victoria, celebrando junto con los demás héroes. Afo. TCH, diría molesto. Bakugo. Era de esperarse, no sé por qué nos preocupamos siendo que ese sujeto era un cabeza hueca, diría viendo a Hall tirado en el piso. Tsuyu. Bueno, sus poderes eran realmente peligrosos, Kero. Bakugo. ¿A quién le importa? Perdió y eso es todo, diría cruzándose de brazos con una sonrisa. Dentro de la pantalla. Deixe a sociedade fazer o que ela quer. Olhares que julgam te tornam vilão, mas só você sabe o que você é. Ai, não nascer no treco. Senhor, não é esse canal que diz isso e o correto é na Trek. Ah, sim, entendi. Era o quê? Los héroes sonreían al oír las palabras dichas por el rap, mientras que veían cómo ahora Megamente se había vuelto oficial de la ciudad. Bakugo. Sigo creyendo que aún debería ser juzgado por varios delitos, pero supongo que se le perdona por haber salvado la ciudad. Izuku. No debes dejar que las palabras o miradas de quienes te juzgan dicten lo que vas a ser. Te conoces a ti mismo, diría en un tono casi inaudible, no pudiendo evitar sonreír al sentirse identificado con lo que Megamente decía. Shigaraki. Ahora podemos ver algo que sí sea interesante, diría molesto viendo a los anfitriones, mientras que la pantalla se apagaba. Kurama. Bueno, fue un gusto estar aquí, pero ya tengo que irme, diría levantándose de su asiento mientras veía a Lumin y Anbi. Lumin. Fue un gusto, diría con una sonrisa mientras veía a Kurama irse tras un portal. Anbi. Espera, ¿no acaba de llevarse también a Foster? Lumin. Oh pues, ya que, diría encogiéndose de hombros. Y bien, ¿quieren que veamos otro universo? Kirishima. En realidad yo querría comer algo, diría con una pequeña sonrisa. Zero. Sí, la verdad es que yo también tengo hambre, diría tocando su estómago. Lumin. Ok, pues creo que podríamos. Izuku. ¿Qué está pasando? Diría estando en guardia ante la situación. Lumin. Anbi, vamos, rápido. Diría haciendo aparecer una espada y siendo seguida por Anbi en dirección a la puerta. All Might. Esperen, ¿qué está pasando? Lumin. Una emergencia, nadie salga de la sala hasta que todo esté solucionado, diría deteniéndose un momento a ver a los presentes, para luego salir de la sala. Los presentes se mirarían uno a otro, estando nerviosos por la situación, aunque decidieron acatar las órdenes de Lumin, principalmente porque sabían que no había mucho que pudieran hacer sin sus poderes activos. Kaminari. Por fin dejó de sonar la alarma, diría sentándose nuevamente en su asiento. Hyou. ¿Qué creen que haya pasado? Momo. No lo sé, la verdad es que no esperaba que algo como esto sucediera, y por cómo ellas reaccionaron no debe de ser algo bueno en lo absoluto. Erin. Les pido por favor que mantengan la calma, el problema se solucionará pronto, se los aseguro, diría el enmascarado que había aparecido frente a ellos en la sala. En la cafetería. Kota. ¿Quiénes son ustedes dos?, preguntaría de manera seria viendo a los dos recién llegados a la cafetería. Wolf. Tranquilo niño, solo veníamos a comer algo, diría de manera amable viendo a Kota, notando claramente el temblor en las piernas del niño. Yang. Tranquila pequeña, todo está bien, diría con una sonrisa amable agachándose a ver a Eri.